Bienvenidos al podcast de Centro Eleia, Actividades Psicológicas. Hola, soy Graciela Redondo y junto a Marta Pusch, Gabriela Turrent y Víctor Ruiz, los queremos invitar el próximo 2 y 3 de junio a las jornadas Psicoanálisis y Psicoterapia Hoy, sus fundamentos y transformaciones. Como preámbulo a estas, les voy a compartir un recorrido general de la historia del psicoanálisis y la psicoterapia a lo largo del tiempo. Ubiquémonos en 1850, la década del movimiento impresionista. Monet, Renoir, Seurat están en el momento más creativo de su obra. Para nosotros los analistas, 1852 es significativo, ya que es el año que nace Freud, el padre del psicoanálisis. En 1897, Freud le escribe una carta a Fliess, como era acostumbrado entre ellos. Es la carta 69 de la edición de Amor Rortu, para el que quiera ir a la fuente, donde dice: «Ya no creo más en mi neurótica. Tengo la intelección cierta de que en lo inconsciente no existe un signo de realidad, de suerte que no se puede distinguir la verdad de la ficción investida con afecto. Es decir, que las fantasías pueden obrar con toda la fuerza de las vivencias reales. Figúrense ustedes, qué momento. Esto puede ser considerado, dice Mason, el nacimiento del psicoanálisis. La era eduardiana se lleva a cabo a principios de 1900, debido al reinado del rey Eduardo VII en Inglaterra, tras la muerte de la reina Victoria. Una época conocida por su elegancia y estrictas reglas sociales. En este momento Freud publica la interpretación de los sueños. En 1908 se funda la Asociación Psicoanalítica de Viena, la cual fue la primera asociación psicoanalítica del mundo. Originalmente se conocía como la Sociedad Psicológica de los Miércoles, porque desde 1902 se reunía un grupo de psicoanalistas en casa de Freud. Cuando se funda como asociación, su primer presidente es Alfred Adler. Miembros destacados fueron Freud, Otto Rank, Abraham, Jung y Ferenczi, entre otros. 1910. Se funda la Asociación Psicoanalítica Internacional, mientras Karl Abraham funda en 1915 la Sociedad Psicoanalítica de Berlín. En 1909, Freud, Jung y Ferenczi son invitados a Massachusetts. Esto hizo que los psiquiatras estadounidenses se fueran interesando en el psicoanálisis. En 1911 se funda la American Psychoanalytic Association, la cual fue creada por Brill, siendo únicamente para médicos, ya que buscaba ser una institución sólida. Más adelante, en 1927, Freud, Alexander y Ferenczi criticarán a Brill por esto, viéndolo como una discriminación dentro de la formación analítica. De 1914 a 1918 se lleva a cabo la Primera Guerra Mundial, y tras su finalización surge el movimiento surrealista, donde André Breton y sus seguidores exploran el mundo de los sueños y el inconsciente. Por supuesto, al escuchar esto, vemos la influencia de Freud en Breton. Imagínense qué tiempos: García Lorca, Luis Buñuel, Marcel Duchamp, Magritte, Picasso, del cual, por cierto, Lacan fue por un tiempo su médico personal. En 1919, Freud habla sobre la aplicación del psicoanálisis a gran escala diciendo: cualquiera que sea la forma que pueda tomar esta psicoterapia, sean cuales sean los elementos que la componen, sus ingredientes más efectivos e importantes seguramente seguirán siendo aquellos prestados del psicoanálisis estricto y no tendencioso. A partir de esta afirmación, dirá Sandler años más tarde, se ha visto un extenso desarrollo de las psicoterapias psicoanalíticas. Es justo aquí, en 1920, que Freud escribe Más allá del principio de placer, que va a ser un parteaguas en el mundo psicoanalítico. Si para muchos había sido difícil entender la existencia de la sexualidad desde el inicio de la vida y sus zonas erógenas, la pulsión de muerte fue otra aportación difícil de procesar para algunos. Jones, por ejemplo, que había sido muy cercano a Freud, se mantuvo dudoso. Aunque no para Klein,
ya que ésta tendrá un valor especial en el desarrollo de su teoría. Históricamente, Freud y sus discípulos, al principio, no estaban enfocados en hacer una distinción entre psicoanálisis y psicoterapia. Fue a partir de 1920 donde los parámetros del análisis clásico fueron establecidos. Aquí, la asociación libre y la atención flotante, la interpretación, el análisis de la transferencia y la neutralidad técnica serán esenciales. Es en este mismo año que Christian Miller funda la clínica Tavistock en Londres, dedicada a la salud mental. 1923. Freud publica El yo y el ello, que más adelante va a dar pie a la psicología del yo. En ese momento, Klein, ya siendo miembro de la Sociedad Psicoanalítica de Berlín, empieza su trabajo con Rita, la cual tenía 2 años y medio. Es por estos tiempos que empiezan las controversias entre Freud y Ferenczi, las cuales surgen por la idea de abstinencia versus indulgencia. Vamos viendo entonces cómo las ideas van cambiando. Lo que funciona en algún momento no funciona en otro. 1924. En México, el doctor José Mesa Gutiérrez, director de la Castañeda en ese entonces, les habla de Freud y de Pierre Janet a sus alumnos. 1925. Klein se empieza a dar a conocer en Londres gracias al apoyo de Ernest Jones y los Strachey. Es también a finales de este año que Karl Abraham muere, cuando Klein llevaba 1 año y medio analizándose con él. También en este año, Pierre Janet visita México, y 1 año después, en 1926, se da oficialmente la especialidad de psiquiatría en la UNAM. En 1927, Anna Freud habla en la Sociedad Psicoanalítica de Berlín sobre el análisis de los niños, y es aquí donde empieza la polémica con Klein. Lo que estaba en juego era la importancia del primer año de vida, el papel de la fantasía y la realidad en la vida del infante, el rol de la proyección e introyección en esta primera infancia, la emergencia de la pronta transferencia en el tratamiento con niños y la evolución del superyo. Un factor muy significativo es que estas controversias no solo muestran las complejidades dentro del estudio del desarrollo psíquico, sino que también se extienden a diferencias culturales, institucionales y políticas. En 1930, Klein publica su trabajo La importancia de la formación de símbolos en el desarrollo del yo, donde habla del impulso epistemofílico. Esto da lugar a que más adelante Bion pensara que este instinto epistemofílico debería de tener el mismo valor dentro del psicoanálisis que los impulsos de amor y odio. En 1935, Winnicott se convierte en el primer analista de niños hombre en la sociedad británica. 1938. Austria se une a la Alemania nazi, por lo que Freud es considerado enemigo y sus libros son quemados públicamente. Tras esta situación, tanto él como muchos otros psicoanalistas judíos de esa época se ven obligados a migrar. Marie Bonaparte y Ernest Jones lo ayudan a refugiarse en Londres, ciudad donde muere en 1939. Otros analistas como Hartman, Lowenstein, Chris, Jacobson, Mallory Esler emigran a Estados Unidos. Es entonces que en los 30s, con el éxodo migratorio y la política de la IPA, que el freudismo clásico se fragmenta en varias corrientes, como son la psicología del yo, la teoría kleiniana y la lacaniana. Con el psicoanálisis en Norteamérica en su plenitud, el alemán deja de ser la lengua oficial de este. La clínica Menninger se crea en 1919 en Topeka y representó uno de los primeros grupos de práctica psiquiátrica. En los 30s, esta clínica trata de llevar el psicoanálisis al tratamiento hospitalario y ambulatorio. La Segunda Guerra Mundial finaliza en 1945. Es en esta época, tras tanta guerra, que los seres humanos buscan una vida mejor, más feliz y tranquila. Aumenta el pedido del análisis y se da una transición por las demandas de la época a una psicoterapia psicoanalítica que surge entonces de la teoría y práctica tradicional para poder ayudar a ciertos pacientes que el psicoanálisis clásico parecía estar contraindicado.
Franz Alexander desarrolla su concepto de experiencia emocional correctiva, que si bien no trasciende, se piensa que es el fundamento para la teoría de Kohut. Martin Bergman nos dice: los analistas freudianos piensan que la cura depende de revivir la experiencia traumática en la transferencia, mientras que los psicólogos del self postulan que el analista es el nuevo objeto del self que a través de la empatía puede evitar la compulsión a la repetición de esa experiencia traumática en el tratamiento. Muchos analistas consideran que el trabajo de Hartman y la psicología del yo es el centro del análisis americano que se extiende en ese momento también a México. En ese entonces existía cierto rechazo a la teoría de Klein, ya que se pensaba que especulaba de modo poco confiable sobre el desarrollo temprano. Y la teoría de Winnicott era pensada como superficial, demasiado ambientalista, sin tomar en cuenta la sexualidad infantil. Por otro lado, en esta misma época se funda el Grupo de Estudio de Sigmund Freud aquí en México, por los doctores José Luis González, Santiago Ramírez, Ramón Parrés y algunos más. En 1949, Lacan publica su trabajo sobre el estadio del espejo. Como ya sabemos, Lacan tuvo varios desencuentros dentro de la Sociedad Psicoanalítica Francesa, pero parece que dentro de la IPA mantuvo siempre una buena relación con Winnicott, por ejemplo. Es también en este año que Erich Fromm se viene a residir a México, integrándose al cuerpo docente de la UNAM. En 1950 se da un boom económico. Sube al trono la reina Isabel II, se inventan las tarjetas de crédito y los códigos de barras. Es en esta época que la terapia cognitivo-conductual, así como el uso de psicofármacos, tiene un auge. Se empieza a ver un marcado cambio en la técnica psicoanalítica, haciendo modificaciones que se adaptan mejor tanto a los padecimientos del momento, las neurosis del carácter, como a las demandas de la época, tratando de no modificar, dice Green, el uso de la transferencia y la interpretación. 1955. Klein escribe su más controversial ensayo, Envidia y gratitud. Dentro de los analistas que no aceptan este trabajo está Paula Heyman. Esto parece ser la gota que derrama el vaso, por lo que Klein le pide ese mismo año que renuncie como administradora del Melanie Klein Trust. Recordemos que ya para ese entonces, Paula Heyman había publicado su trabajo sobre la contratransferencia en 1949, brindándonos con una gran herramienta para la comprensión de los pacientes. En 1956, Fromm funda la Sociedad Mexicana de Psicoanálisis y en 1957 se establece la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Es en este mismo año que Ernest Jones muere a sus 79 años. En 1960, la Facultad de Medicina de la UNAM otorga el título de psicoanalistas a aquellos terapeutas que cursen la especialidad de psicoanálisis. Muere Klein, y en este mismo año, Bion publica Aprendiendo de la Experiencia. Es en 1967 que Laplanche junto a Pontalis publican el Diccionario de Psicoanálisis. En 1971, Armando Suárez, el introductor de Lacan a México, funda, junto con Raúl Páramo, el Círculo Psicoanalítico Mexicano. Y en este mismo año, se publica la primera edición de los escritos de Lacan en español por Siglo XXI. Donald Meltzer publica El proceso psicoanalítico. En los 70s, el psicoanálisis es una vez más atacado. En esta ocasión, por su duración y su costo, por lo que las instituciones vuelven a fomentar con más intensidad las terapias cognitivo-conductuales. Avelino y Amapola González fundan en 1972 la Sociedad Psicoanalítica de México, mejor conocida como los del Parque de México. En 1974, por la dictadura militar argentina, emigra a México Mary Langer, cofundadora de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Y en 1976, tras el golpe de Estado argentino, llegan a México Marcelo Pasternak, Juan Carlos Pla,
Néstor Brownstein, Ignacio Maldonado, entre otros, a la par que se funda la Asociación Psicoanalítica de Madrid. Abdeva es admitida en 1977 como sociedad provisoria de la IPA en el Congreso de Jerusalén. 1980. El diagnóstico de trastorno fronterizo aparece oficialmente en el DSM-3. Y ya para este entonces, Kemberg está aplicando en Cornell la terapia enfocada en la transferencia, la cual tiene grandes logros con estos pacientes. El psicoanálisis, dice Bergman, no puede mantener su posición como el tratamiento de elección si no hace modificaciones en su técnica para el tratamiento de pacientes no neuróticos. 1981. Muere Lacan, nombrando a Jacques Alain Miller como su albacea, quedando a cargo de toda su obra. Y en México inicia la publicación de la revista Trabajo del Psicoanálisis, editada por Silva Bleichmar y Carlos Schenkerman. En 1982, Celia Leiberman y Norberto Bleichmar llegan a México. Alfonso Herrera, corresponsal de la revista Journal of European Psychoanalysis en México, dice que la mayor penetración del psicoanálisis en el ámbito académico en nuestro país se debe a los psicoanalistas Celia y Norberto Bleichmar. Los doctores fundan Centro Eleya en 1990, la cual es una institución dedicada a la psicología, la psicoterapia y el psicoanálisis, donde el énfasis, como muchos de ustedes saben, ha sido el transmitir el conocimiento de una forma estimulante, dentro de un clima respetuoso y plural, poniendo especial importancia en la práctica clínica. 1990. Se profundiza en el estudio de las neurociencias. Hay estudios muy interesantes donde se entrelaza neurociencias y psicoanálisis y se van corroborando algunas de las aportaciones de Freud desde este ángulo. En 1995, Green publica su controvertido ensayo ¿Tiene la sexualidad algo que ver con el psicoanálisis?, como una crítica a la escuela inglesa, la cual, según él, desvincula el sexo del cuerpo y el placer. Llega el 2019, y con ello una peste que nunca vimos venir. Esta nos recluyó a todos, terapeutas y pacientes, en nuestras casas, necesitando de un sostén emocional más que nunca. El modelo entonces se tuvo que adecuar a las demandas del momento, al trabajo en línea. La mayoría de los tratamientos se sostuvieron con sus debidas modificaciones. Estamos ya en el 2023 y las diferencias y similitudes entre psicoanálisis y psicoterapia no quedan del todo claras. Sandler comenta con respecto a las psicoterapias psicoanalíticas: cuanto más cercanas al psicoanálisis clásico se hallan las psicoterapias en cuestión, en su forma y orientación, tanto más es la inquietud por distinguirlas. Es por esta razón que estas jornadas surgen de la inquietud de estudiantes y maestros para profundizar en estos temas. ¿Cuándo está indicado un psicoanálisis y cuándo está contraindicado? ¿Depende la patología del paciente en la decisión del tratamiento adecuado? ¿Ambas formas de trabajar son válidas? ¿Una es más profunda que la otra? Todas estas preguntas y muchas más serán abordadas en las próximas jornadas desde un ambiente de pluralismo teórico-clínico que nos enriquezca a todos y que siempre ha sido el sello distintivo de Centro Eleya. Esperamos que nos puedan acompañar. Entra a nuestro sitio web www.centroeleya.edu.mx o visita nuestras redes sociales para conocer más de Centro Eleya.